Okay. Good evening, everyone. Thank you, as usual, for joining us. We are going to try to cover a very interesting subject that everybody has in mind, because when people is thinking about coming to the United States, they always want to know whether they are using the right way to coming to the United States. So I'm going to take a little bit of an opportunity to tell you a little bit about what is the right way to come to the United States as a nurse. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Siempre es un placer tenerlos acá. Esta noche, el tema de la discusión es, vamos a charlar con ustedes sobre una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, que es, ¿cuál es la mejor forma o cuál es la forma correcta de poder venir a trabajar a los Estados Unidos? Les voy a mostrar un panorama amplio de en qué consisten los diferentes caminos para que ustedes los puedan analizar, los puedan comprender y puedan entender por qué nosotros decimos que les ofrecemos la mejor ruta para venirse a los Estados Unidos. Ok. Denme un minutico, me estoy terminando de organizar y comenzamos. Ok. Let me for a second, I'm just finishing organizing. Just hoping that I didn't jump. Yep. Okay. I want to start very briefly telling everyone a little bit about what's going on with the employment situation with nurses in the United States. Briefly, everyone, I think they may have heard me over past opportunities that I always tell everyone, every year in the United States, we recruit near 200,000 new professional nurses start working in the United States. So there is new employment open for roughly about 200,000 nurses. Of course, that is growing. It is estimated by the middle of the 2030s, that number will be probably closer to about 220, 230,000 vacancies every year. As you can imagine, right now, there are not enough American-born or American-prep nurses to fulfill all those positions. So we are right now anticipating that by the beginning of the next decade, by the beginning of 2030, 2032, 33, we will be having a deficit of at least 200,000, more likely closer to about 250,000 open positions for nurses, professional nurses in the United States. Bueno, me gusta siempre empezar brevemente para contarles un poquito cuál es la situación que está sucediendo en los Estados Unidos. Quiero recordarles para aquellos que no me han oído mencionar esto en algunas oportunidades anteriores. Anualmente nosotros reclutamos en los Estados Unidos aproximadamente unos 200,000 enfermeros profesionales para obviamente en las diferentes áreas para dar servicios de salud. Y estamos estimando que a comienzos de la próxima década este número va a haber crecido seguramente alrededor de los 220,000, 230,000 plazas anuales para enfermeros profesionales. Desafortunadamente, los nativos americanos, las enfermeras nativas o enfermeros nativos americanos no son suficientes para cubrir todas las necesidades que hay, y estamos estimando el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos está estimando que para comienzos de la próxima década, alrededor del 230 al 233, vamos a tener un déficit entre 200,000 y 250,000 de vacantes en el área de enfermería profesional. Okay. So many things open at there. Okay. I'm going to start by telling you what is the route that
what is the legal route that is taken to actually bring nurses to the United States. That route consists of an employer, in this case, usually a hospital, but it's not necessarily the only employer, who is usually the one sponsoring or requesting the foreign nurse, professional nurse, in front of the United States to be granted immigration rights. In this particular case, and more often than not, be granted permanent residency to come to live and work in the United States. That process is known, many of you already know it. It's known as the process I-140, which is the immigration process by which a hospital, an employer, requests the United States to grant a permanent resident to a foreignly trained nurse. Voy a comentarles que normalmente el camino por el cual los enfermeros profesionales llegan a los Estados Unidos no es el único, pero es el más común. Es a través de un proceso que se conoce como el proceso I-140, un proceso por el cual un empleador, en general el hospital, no son los únicos, pero en general los hospitales, son los que le solicitan al gobierno de los Estados Unidos que le dé una residencia permanente a un profesional de enfermería para que pueda venir a trabajar y a continuar su carrera profesional en este país. Muy bien. Entonces, ese proceso se conoce como el proceso I-140. In order to be able to join that particular process, the nurse have to have already lined up, and this is important, I'm mentioning this to you guys, they have to have lined up an employer, an eligible employer, okay, like a hospital, who will commit to sponsor them to come to the United States. Not just because you are already certified as a nurse in the United States, that opens up the door for you to come. You have to have already lined up, acquired, okay, an employer willing to sponsor you for a visa to come to the United States. Importantísimo que entiendan que certificarse en los Estados Unidos como enfermera o pasar el NCLEX no es suficiente para que tú puedas venir a trabajar a los Estados Unidos. Súper importante que usted entienda que la única forma de venir a los Estados Unidos legalmente es que usted haya conseguido, que usted consiga un empleador que pueda patrocinarte y esté comprometido a patrocinarte para traerte a los Estados Unidos como enfermero profesional. Este punto es súper importante, esto es parte de la legislación y esto es un punto súper importante porque muchas compañías y muchas personas le cuentan a los enfermeros profesionales que con solamente hacer la certificación o solamente obtener una licencia de enfermería en los Estados Unidos, eso te abre las puertas para venir a los Estados Unidos y eso es una de las, por decirlo de una manera no muy ruda, eso es una de esas verdades a medias, por no decir que es una falsedad, de que el certificarse en los Estados Unidos es suficiente para poder venir y obtener el camino de venirse a vivir y a trabajar a Estados Unidos. The second important thing is you as a nurse, obviously, you must meet the job requirements. You have to prove to the US government that you are equally trained and equally able to work as a nurse in the United States like any other American nurse. In other words, the employer has to show to the government that there is no difference on offering you a position as I will be to offering that position to an American born or an American trained nurse. El segundo paso súper importante que tienen que saber es que la enfermera extranjera, la enfermera internacional, tiene que cumplir con los mismos requerimientos del trabajo
tanto de educación como de lenguaje, que los que cumple una enfermera nativa americana. No existe que se pueden obviar algunas de esas partes para poder hacer el ofrecimiento del trabajo y hacer el ofrecimiento del patrocinio. Tienes que demostrar, el empleador tiene que demostrarle al gobierno de los Estados Unidos que cumples los mismos requerimientos que si estuvieran haciéndole esa oferta a una enfermera nativa de los Estados Unidos. Okay. The next important thing is the employer, normally the hospital, needs to demonstrate that it cannot find a qualified U.S. worker, in this particular case a nurse, to take that job. The United States does not grant any employer the choice to grant employment to a foreign worker if they are American-born workers who can actually take that position. This is another key requirement and is expected. So this is one of the requirements that the employer will have to demonstrate to the government in order for you to be able to obtain your visa. El siguiente requerimiento que el empleador, el hospital, tiene que demostrarle al gobierno de los Estados Unidos es que obviamente no hay un trabajador calificado equivalente en los Estados Unidos que pueda primero con prioridad tomar esa vacante antes de dársela a un trabajador extranjero. Por eso les mencionaba inicialmente que nosotros le hemos demostrado, le estamos demostrando al gobierno americano a través del Departamento del Trabajo que tenemos una escasez permanente de enfermeros, por lo tanto tenemos la oportunidad de poder hacer ofertas laborales a enfermeros internacionales. The next bullet point important for everybody to know is that the employer, the hospital, must request the Labor Department something that is called prevailing wages for the region that they are offering the job. They have to prove that they are not going to offer the foreign nurse or the foreign worker any lower pay that they will be paying an American worker. In other words, you cannot bring nurses from other countries unless you are going to pay them exactly the same wages that you are paying your regular staff. La siguiente parte importante que hay que demostrarle al Departamento de Inmigración es que se le ha solicitado al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos cuáles son los salarios prevalentes en la zona o en la región donde van a trabajar, porque el empleador bajo ninguna circunstancia puede hacerle una oferta a un trabajador externo o internacional de que sea por debajo de lo que se le pagaría a la misma persona nativa americana. Tienen que ser salarios exactamente comparables, ¿ok? Por eso a veces nos demoramos o el empleador se demora en obtener la regulación del Departamento del Trabajo para poder hacer las ofertas laborales. Muy bien, esto es lo que en realidad son los 4 puntos importantes. And the last one is that the employer, the hospital, must be the one petitioning the worker. ¿Ok? Y el último punto súper importante es la persona no puede solicitar estas visas como enfermero. No, esto es una visa que tú le puedas solicitar al gobierno que te la den a ti individualmente. Tiene que ser el empleador el que se la solicita al gobierno de los Estados Unidos. These visas are exclusively requested by the employer to the government. Therefore, they are the ones who are actually obtaining on your behalf or for you the residency to the United States. En otras palabras, son ellos, son los empleadores, los que en realidad están obteniendo la visa de residente para ti, para los Estados Unidos. Okay. I think this gives you a good idea and a good perspective what is
basically the immigration process that is required to actually bring you guys here to the United States. Yo creo que con esto les doy una buena idea de cuál es el proceso migratorio que utilizamos para poderlos traer como enfermeros profesionales a los Estados Unidos. So, in summary, there are basically the following requirements that must be obtained for you to arrive to the United States. And these are things fairly well known to all of you, but I'm just going to mention them again so there are no doubts about that. You must need to have graduated from a comparable nursing degree equivalent to the 2 professional degrees of nurses in the United States. There are 2 degrees. One is called the Bachelor of Science in Nursing. The second is called the Associate Degree in Nursing, BSN and ADN. And you have to, actually the requirement is that you need to have current bedside experience, usually between 1 to 2 years, to be able to qualify as a foreign nurse that is able to come to work to the United States. Estos requerimientos básicamente los pueden ver en la pantalla, la mayoría de ustedes los conocen, pero brevemente para poderles explicar en más detalle las siguientes partes, quiero recordarles que son, nuevamente tienes que calificar contra uno de los 2 títulos de enfermería profesional en Estados Unidos, el Bachelor of Science in Nursing, el BSN, o el título de Associate Degree in Nursing, el ADN, y tienes que tener 1 a 2 años de experiencia asistencial reciente, okay? In the United States, it's wonderful to be bilingual. I think these meetings are a testament to that, but you must speak English. You are living in a country where their language is English. You must provide care speaking in English. You will not be granting passage. You will not be granting employment to come to the United States unless you can demonstrate that you are able to speak English at least at an intermediate or more or higher level. Es importante, como les recuerdo a todos ustedes, que uno de los requerimientos fundamentales es en este país, la lengua de los Estados Unidos es el inglés, no es el español. Es magnífico ser bilingüe, pero hay que poder hablar inglés. En los Estados Unidos no te va a dar entrada al país, no te va a dar la visa como profesional si no demuestras que eres capaz de dar servicios a los pacientes en inglés. Y para poder hacer eso, obviamente tienes que tomar una de las pruebas de inglés para demostrar que alcanzaste un nivel intermedio de inglés. Tienes que haber pasado el TOEFL o tienes que haber pasado el IELTS con el puntaje que se requiere. Okay? The next step that is mandatory because you have to show that you are able to perform the same job that any other American that can take the job. You have to have registered yourself and you have to have passed the NCLEX exam. In other words, you have to demonstrate to the US government that you are already qualified and ready to work as a professional nurse. Professional nurses in the United States have a licensure exam. It's called the NCLEX RN, or I call it in Spanish a registry exam. You must pass the licensure exam. Nobody can work as a professional nurse without first taking and passing the NCLEX. This is the only way that you can get licensed to actually work as a professional nurse in the United States. Es obvio, como la mayoría de ustedes ya lo saben, que nadie en los Estados Unidos puede ejercer la profesión de enfermería profesional sin haber tomado y haber pasado el examen de registro, que es el examen que les permite licenciarse como enfermero profesional en los Estados Unidos, para que el hospital pueda demostrarle al gobierno que usted tiene la capacidad de tomar uno de los trabajos que ellos están ofreciendo, y para poderte patrocinar para la visa tienes que haber pasado el examen del NCLEX RN, que como ya ustedes lo saben,
Es un examen que solamente se da en inglés, es un examen de conocimientos, pero tienes que haberlo pasado como parte del proceso. Y por último, and lastly, the last step, to start working, you must arrive to the United States already with your green card on hand. You will have to have arrived in the United States with a full official permit from the US government to be able to work. Y el último es que tú tienes que llegar a los Estados Unidos ya con tu residencia permanente, con tu green card a la mano. Necesitas un permiso legal del gobierno de los Estados Unidos para que el hospital te permita empezar a trabajar. Okay, very good. So, in order then to make the job offer, I always tell you that there are two parts. Then you have to meet those three requirements. You must demonstrate that you have a degree equivalent to the BSN or ADN. You must take and pass NCLEX. You must take and pass the English test, demonstrating that you have reached the level of English. With that on hand, with those three requisites complete, basically with the two exams passed, the employer, the hospital, can make you the job offer and can officially sponsor you for your green card. Okay. Nuevamente, hay dos partes. Tienes que haber cumplido los tres requisitos. Tienes que haber homologado que tienes un título equivalente a la enfermería profesional, BSN o ADN. Tienes que haber pasado el examen del NCLEX. Tienes que haber pasado el examen de inglés para que el empleador oficialmente pueda hacerte la oferta laboral y patrocinarte la visa a los Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuáles son las rutas? What are the routes then to be able to obtain that? What are the paths for a nurse to reach those employments? So they are basically the following paths. One path is you choose a sponsor who is an agency. What that means is you are not going to be working for the hospital. You are going to be working for a third-party company who their job is to hire you. They are going to be your employer. They are going to offer you certain conditions of employment. They are demonstrating to the government that they are a qualified employer to grant you work. And they are going to come around once you are working for them, and they are going to place you in hopefully one of the hospitals or any other institution as an agency nurse. And I will explain in a second in more detail what does it mean to be an agency nurse. Entonces, una de las posibles rutas es hacer el proceso de los tres requisitos y conseguir un patrocinador que es una agencia. Entiéndanme lo siguiente, las agencias no son los hospitales, son compañías con ánimo de lucro, que el objetivo de ellos es volverse su empleador. Ellos le solicitan al gobierno de los Estados Unidos el permiso de contratar enfermeros internacionales para revenderlos, para emplearlos como servicio temporal en los hospitales bajo el nivel que se considera de agencia. Okay? Now, agencies basically work the following way. Think of them as being a temporary working company. You are going to work for a company who's going to give you temporary employment, okay? When they resell you to the hospital, their expectation is for a short time, usually 2.5 to 3 years, to try to resell you for as much money as they can to the hospital so they can make a profit, an important profit, and they are the ones in charge of paying you your salary, paying you for your benefits, whatever those benefits are, and obviously maintain their commitment both to the hospital as an employer, as a temporary agency, and to you as your employer. So, básicamente, el objetivo de la agencia es un sitio de trabajo temporal, normalmente por 2.5 a 3 años. La intención de ello es tratar, obviamente, de revender tus servicios a un hospital por la mayor cantidad de dinero posible, con la intención, obviamente, de hacer unas ganancias durante ese tiempo, durante normalmente esos 2.5 a 3 años que ellos te revenden. Ellos te dan a ti ese empleo bajo unas condiciones
que son favorables desde algún punto de vista, pero obviamente no siempre son comparables a lo que haría un hospital directamente contigo. Okay? Now, almost with no exception, no agency will take you in unless you have met at least 2 of the 3 requirements. Okay? Almost with no exception, no agency would like to talk to you unless they feel that you really already have the level of English that is required. They are not going to even talk to you or spend any time with you unless you speak already English at a fairly decent level. They may grant you a little bit of help to help you pass the exam, the TOEFL or the IELTS if you haven't taken it, because obviously they want you to take it, but you have to first and foremost demonstrate that you speak English. Estas agencias no van a querer hablar contigo bajo ninguna condición si no demuestras, súper importantísimo, que puedes hablar inglés, aun si no has tomado y pasado la prueba de inglés, pero tienes que demostrar que hablas inglés. En algunas circunstancias, algunas de ellas puede que te colaboren un poquito para tomar y pasar el examen, porque obviamente quieren que lo pases, pero no van a hablar contigo si no ya tienes un nivel de inglés similar que lo requiere. ¿Ok? Almost with no exception, no agency will talk to you unless you have already done on your own, okay? Or through any other method, the process of certifying yourself as a professional nurse in the United States. At least have gone through the certification process. Casi sin excepción, todas las agencias tampoco van a hablar contigo si tú no has pasado por el proceso de certificarte como enfermera en los Estados Unidos. Puede ser que no hayas pasado el NCLEX, pero por lo menos que hayas pasado por el proceso de registrarte y haber pasado tu proceso de credenciales en los Estados Unidos. ¿Ok? De lo contrario, ellos no tienen mucho interés en hablar contigo. Some agencies, not all, may be able to provide you with some help to help you pass their NCLEX. Sometimes they even will help you pay a little bit for the cost of their NCLEX because obviously it's in their interest for you to pass their NCLEX. But in general, most of them will not. They want you to already have passed the 2 exams and basically come knocking at their doors when you have already done the 3 requisites, when you have already done your English requisites, your registration requisites, and your NCLEX requisites. On the contrary, they will not want to talk to you. So, en general, hay algunas excepciones. Ellos no tienen mucho interés de hablar contigo si no has hecho en general los 3 requisitos, que sea que hayas pasado el requisito del inglés, que hayas pasado el examen, que te hayas registrado ya como enfermero profesional en los Estados Unidos y que hayas tomado el examen del NCLEX en la mayoría de ellas. ¿Ok? Agencies salary offers are significantly lower than salaries offered by the hospitals, and they are also significantly less comparable in benefits than what a hospital offers. Los salarios que ofrecen las agencias a los enfermeros y los beneficios, las prestaciones que ellos ofrecen son más bajos, significativamente más bajos que los enfermeros. There are some key differences. Number one, they don't care how much experience you have. They pay a single wage, whether you have 1 or 2 years of what you have 2 years of experience, or you have 20 years of experience. For them, you represent a temporary worker that they are going to pay a set rate. It's competitive. It's low, but it's competitive. But there is a single rate whether you work with the same amount of experience that you will have 2 years or 10 years. The rate of that they will offer you for employment is basically one and the same. El salario que te van a dar que es el mismo, sea que tengas 2 años de experiencia o tengas 10 años o 20 años de experiencia. Ellos solamente pagan un nivel salarial exactamente el mismo, no importa cuál es ese salario. Ellos como agencia pagan un único salario, no tienen en consideración tu experiencia laboral y eso es lo que te van a pagar. Almost without exception, most agencies also don't pay significant differentials.
okay? They tend not to take too much into consideration night, evenings, weekends differential. They pay a single rate, and that's what basically is negotiated with them, because they have, for the most part, a negotiated rate with the hospital, almost independent of the day or time of the day that you're actually working. They have a set negotiated rate with the hospital. Ellos en general tampoco distinguen los diferenciales nocturnos de fin de semana, porque ellos tienen una tasa negociada con el hospital. They will pay you overtime if you work in excess hours of the committed 40 hours. They will by law, because that's the law of the United States, they are mandated to pay you differential, overtime differential, but that's as far as they will go. Ellos obviamente están obligados por la ley laboral de los Estados Unidos, que si trabajas tiempo extra, tienen que obviamente pagarte tiempo extra por las horas extras que tú trabajas. You are going to be hired to work for 40 hours a week. That's the mandated full-time employment for the federal government. So nothing will be paid above and beyond those 40 hours. So anything that you work less than 40 hours will not accrue for them in any way, shape, or form any kind of overtime. And they will also demand that you will not work any less than 32 hours. Okay, so you cannot work any less than 32 hours. And you obviously, they are expecting you for the most part to be able to comply with the 40 hours that they will want you to work for them. La mayoría de estas agencias te hacen trabajo de 40 horas a la semana. No, obviamente no vas a recibir ningún tipo de pago de tiempos extras si no excedes las 40 horas, y te van a exigir un mínimo semanal de 32 horas a la semana. No puedes trabajar menos de las 32 horas a la semana. So you are basically mandated to work for them. Their contracts are quite strong on the language on those issues, and there are not a lot of negotiating parts. That's basically the deals of working with them, is they are doing this for you. They're giving you a set rate, and that's basically what you are maintained to do. Los contratos que ellos tienen son legalmente bastante fuertes. Estas son las condiciones, así que hay que leerlos con cuidado, porque las condiciones que ellos ofrecen son bastante reguladas y mandadas de la manera como tienes que proceder con ellos. Okay, let's talk about the benefits that they offer. In general, they know that they need to try to match somehow the wonderful offerings that hospitals do. So they try to mimic at least the important parts as an employer in the United States. En general, ellos tratan de imitar algunos de los beneficios, de los magníficos beneficios que ofrecen los hospitales, porque ellos entienden de que obviamente tú vas a estar expuesto a los beneficios que reciben los empleados que trabajan directamente con los hospitales. They will give you health, vision, and not all of them, that the great majority of them will give you all the insurances, health, vision, and dental. Obviously, at a higher pay, the cost of those insurances are normally much higher that you will have to pay for your portion if you were working directly with the hospitals. They obviously are not as generous. And when they appear to be as generous, when you go to RPP or something like that, the amount of out-of-pocket that you will have to contribute are usually a little bit larger than what you will do if you will have to be working with a hospital. Ellos te ofrecen los seguros de salud, dental, visión, pero obviamente las pólizas que ellos ofrecen no son iguales o exactamente iguales a las que ofrecen los empleadores hospitalarios. Los descuentos son más grandes o los pagos mensuales son más altos, así que por lo tanto no son directamente igualables. They will contribute to the Social Security of the United States because that's mandated by law. Ellos van a contribuir a la seguridad social de los Estados Unidos porque es mandado
por la ley. And some of them, not all of them, will offer you a 401k contribution, a second pension. Usually there is no a matching, or there is a minimal matching amount that they will give you, but they will allow you to put some of your money into a 401k contribution. Most of their employees don't really understand that very well, and they are not promoted very heavily, so you end up not making some significant contributions to them. Ellos en algunas circunstancias sí ofrecen algunas segundas pensiones. Obviamente no hacen una igualación de contribuciones como las que hacen los hospitales, y en particular no las promocionan tanto porque obviamente no tienen mucho interés para que tú las tomes ventaja de ellas como empleado temporal de ellos por 2,5 a 3 años. They don't really offer many more benefits than that. They offer some sometimes they do offer some life insurance, basic life insurance that will cover you and your family. They may offer a few other benefits here and there, but their pool of benefits tends to be relatively limited. Just basically the most important piece, which are health, dental, and vision, and provide you some kind of a secondary pension that basically comply the benefits. They will not offer you any kind of a stipend for you to increase your education. There is no money set aside for you guys to work for the year and get some money to be able to become, get your master's degree or get your certification. That is of no interest to them that you do any of that, so therefore they don't do any monies allocated to that. Las agencias no tienen ningún interés de darte ninguna ayuda económica para que tú avances tu carrera profesional. Ellos, para ti, eres un empleado temporal. Ellos no ofrecen ningunos bonos o beneficios educativos para que tú puedas continuar tu educación. They also have a vacation bank as relatively limited. They offer you the basic mandatory vacation of a couple of weeks a year. For those couple of years, their intention is obviously to get you to work as many hours for them as they potentially can. So the amount of vacation that they offer tend to be limited. Their vacation bank may vary again by some agencies a bit more than others, but basically it comes out to be about the mandated 2 weeks of vacation time a year. Los bancos de vacaciones también son limitados, dan los mandatorios por la ley federal de darte un par de semanas, de 2 semanas de vacaciones, de algunas de las fiestas, pero los bancos de vacaciones son también son bastante limitados. Okay, I don't mean to make agencies look bad, but I'm trying to just give you a little bit of the reality, what happens when you employ yourself with an agency. So the important things to remember is that you are a temporary worker to them. You will get some reasonable benefits, but they are not at the level that you will get them from a hospital. And you are committed under a relatively strong language to work for them for those 2.5 to 3 years, depending on the contract that you will be signing with them. Leaving those contracts require you returning to those agencies a sizable amount of money that they consider was their investment on bringing you here, and you must reimburse them of absolutely everything. So, no, importante que ustedes sepan que su compromiso temporal con esas agencias es bastante seguro. Si tú no mantienes ese compromiso, ellos consideran que tú les debes la inversión que ellos hicieron en ti en traerte a los Estados Unidos, y van a querer que tú les hagas la devolución de esos dineros. Okay, so that's the first route. The second route, that in our opinion is the better route to come to the United States, is what we call the direct route, being hired directly by the hospital, the people who really want you to work for them. La mejor ruta, en nuestra opinión, es volverse un empleado de la institución que efectivamente quiere que vengas a trabajar para ellos.
que son los hospitales. The best route is to get yourself hired directly by a hospital who is the group who really wants you to be there. So what do they offer? I generally have told you what they offer. When you get hired by a hospital, you are given exactly the same conditions that they will offer to any other American nurse who will come to work for them. They will not treat you in any other way. They will look at you as no different than any other nurse that they will hire if they were an American-born nurse. Los hospitales te miran a ti de la misma manera que miran a cualquier otro enfermera nativa americana, con los mismos beneficios, salarios y condiciones laborales. No te tratan de ninguna manera diferente. They understand that they are making an investment on you to bring you to the United States. Obviously, not all hospitals are interested in making this investment. Certain hospitals are, or certain institutions are interested in making this investment. And what do they want in retribution for investing this on you is a commitment to work for a certain amount of time, ¿ok? Ellos reconocen que ellos están haciendo una inversión en ti y por lo tanto quieren un compromiso por hacer esa inversión en tiempo, de que tú te comprometas a trabajar con ellos por una cierta cantidad de tiempo para obviamente compensar la inversión que ellos están haciendo en ti. They do not expect you to pay them anything back. When they make you an offer, there are no costs. There is nothing attached to that. They want you to basically work for them for at least a certain amount of time, but the offer is permanent. Ellos quieren que trabajen con ellos por lo menos una cierta cantidad de tiempo. Normalmente pueden ser son 3 años, pero las ofertas de trabajo son, sin excepción, de manera permanente. ¿Okay? Los hospitales quieren que tú te quedes a trabajar con ellos, ojalá el resto de tu vida profesional, así que te hacen una oferta de trabajo permanente. They offer you. What do they expect? They, in general, expect that you also will have done the 3 requirements. Hospitals are not going to necessarily help you complete your certification. They are not going to help you get your English requirements, and they are not going to help you, pass their NCLEX. They expect you that you will have achieved those on your own, okay? Or that you have worked with a company like ours to help you get to that particular portion, okay? Los hospitales esperan que tú hayas hecho las tres requerimientos: certificarte, pasar el NCLEX, hacer el inglés, para ellos poderte hacer la oferta. Por eso es que ellos trabajan con compañías como nosotros, para que nosotros no solo les busquemos los candidatos con la equivalencia que ellos están buscando, sino que además ya vengan con todos los requerimientos que ellos tienen. They offer the best salaries, usually could be as anywhere between 15 to as much as about 40% bigger than what an agency will offer. Ellos normalmente ofrecen salarios que tienen valores diferenciales entre el 15 y hasta el 40% diferente más grandes que las agencias. Okay. They will recognize for you different shift values. So if you work on night, you will get your shift differential. If you work in the evening, if you work during the weekend, you will get your weekend differential. If you work a holiday, you'll get your holiday differentials. You will be treated the same way that any other employee in the United States, and your salaries get adjusted accordingly. Oftentimes, anything you work above the mandatory, I shouldn't call it mandatory, of the committed 3 shift that is considered full-time, they usually will add some sort of, not always, but they usually will add some sort of premium differential, meaning some kind of a bonus or some kind of an extra pay to compensate for your willingness to work something extra for them. Casi sin excepción, ¿ok? En los hospitales, cuando trabajas por encima de tus
en tus 3 turnos de 12 horas, las 36 horas. Ellos, si tú te comprometes a darles un turno extra, sobre todo en ciertos momentos del año, ellos te van a dar bonificaciones, te van a dar diferenciales grandes, te van a pagar todo. Los hospitales pagan diferenciales nocturnos, los hospitales pagan diferenciales de fines de semana, pagan los diferenciales cuando se trabaja los días de fiesta, etcétera, etcétera. Te tratan de la misma manera que tratan a cualquier empleado nativo de los Estados Unidos. Okay? They offer probably the most competitive benefits packages that you will find in the marketplace. Of course, they are different from one hospital to another, but they are all try to be very competitive. They offer obviously all the insurances, just very complete insurances because they are large corporations. So they try to offer really nice package of benefits to their employees. Los hospitales son en general parte de corporaciones bastante grandes. Ellos tratan de hacer sus beneficios de los mejores que hay en la industria, porque eso es una de las formas como ellos compiten en el mercado laboral. Ofrecen todos los seguros de salud, dental, visión. Ofrecen paquetes de vacaciones bastante completos. Una persona empezando a trabajar de nuevo estaría ganándose una vacación de normalmente aproximadamente unas 5 semanas de vacaciones. I jump into a piece in Spanish, I'm going to say now in English. They also offer very competitive vacation packages because they want to make sure that looks good in their packages. And newly hired nurse will usually be accumulating anywhere from 21, 22 working days per year to sometimes as many as way past 30 days, which makes usually on average about 5 weeks to start with of vacation time, of paid vacation time. When you count some of the holidays that you're going to end up, so they are very generous on their packages. They offer obviously money for education. Most hospitals have a tuition reimbursement. On average, I'll say they run, I like to tell you, around $5,000 a year. Some hospitals are way more generous than that. They put sometimes even more money into those packages. The intention is they would like you to use those monies for you to continue your education, and they will reimburse you if you are obviously working towards a particular degree. Los hospitales obviamente tienen unos bonos bastante generosos para educación porque les interesa que continúes avanzando en tu carrera profesional. Ellos normalmente en promedio tienen unos paquetes de aproximadamente unos $5,000 al año. En algunos casos son muchísimo más generosos, hasta $7,000, con la intención de que tú continúes avanzando profesionalmente en tu carrera y utilices los fondos para que estudies algo que te interese, una certificación, una maestría, algo, y ellos te contribuyen por lo menos entre unos $5,000 en promedio hacia el final, cuando les muestra que obviamente tomaste los cursos en una institución aprobada. And they offer many other benefits. They offer all the risk insurances, labor, clinical. They offer you FMLA. They offer you obviously life insurance and many other wellness, health and wellness insurance for your well-being, and many other packages to make their package be very competitive. They also offer obviously very generous 401k programs who usually match around the 3% level of, in other words, they will give you another 3% of your salary for free if you contribute about 3% of your money into a 401k fund. Ellos ofrecen muchos otros beneficios, obviamente seguros de riesgo, tanto clínicos como seguros de riesgo laborales, maternidad, incapacidad, seguro de vida,
Y en las pensiones, las segundas pensiones que ellos ofrecen, normalmente ellos te regalan. Si tú contribuyes un 3% de tu salario, ellos te regalan el equivalente, otro 3%, para que entre en una segunda pensión y tengas acceso a las pensiones. Okay. The third thing that exists there, which is truly not a route to come to the United States, but there is a lot of people make a lot of noise on the internet and they confuse a lot of people, is what I will call advisors, okay? Or pseudo advisors in many cases. These are either people, individuals, who think that they can make some money by helping people going through a certification process and helping them kind of work through a certification process and sort of helping them prepare for the NCLEX. They usually don't get involved much with the language. Or some companies who make a lot of money by packaging you the help of getting through the certification process and making some money on you, leaving you with the expectation or with the idea that just because you obtain the certification, you now have clear passage to become a nurse in the United States. Hay un tercer grupo de compañías que son bastantes, que hacen mucho ruido en el Internet, que son o individuos que dan asesorías, porque ellos obviamente hacen un dinero en darte tus asesorías, en ayudarte a hacer la certificación, o en ayudarte a preparar por el NCLEX, o compañías que se han formalizado, donde cobran muchos miles de dólares por ayudarte a certificar, o por ayudarte a prepararte para el NCLEX y tomarlo, y te dan la impresión de que con eso tienes las puertas abiertas para encontrar empleo donde tú quieras en los Estados Unidos, que no hay ninguna diferencia. Estos individuos y estas compañías normalmente te dan esa impresión de que ellos básicamente son las puertas para entrar a los Estados Unidos. I'd like you to understand that these companies are missing the most important thing that I showed you guys at the beginning. No one can arrive in the United States without having a formal employer sponsoring you to come to the United States. No matter that you are already certified, no matter that you already speak English, none of that is enough for you to come to the United States unless a willing sponsor wants to take the risk on you. They consider that you have what it takes, and they will actually sponsor you to become a nurse in the United States. Recuerden lo que yo les decía al principio, no importa cuánto estos asesores hagan ruido o pretendan que ellos hagan las cosas, nadie puede oficialmente llegar a los Estados Unidos si no tiene un patrocinador, un hospital patrocinador que está dispuesto a hacerte la oferta laboral y patrocinarte por el proceso de obtenerte tu residencia legal y obviamente ofrecerte empleo en los Estados Unidos, sea que sea una agencia que bajo las condiciones de ellos o sea que sea un empleador directo, que es como son los hospitales. Muchas de estas compañías, que entre otras el negocio de ellos es que tú les pagues por sus servicios de asesoría, te van a dar la impresión de que el proceso con ellos es la ruta a los Estados Unidos. No lo es. Recuérdense que te falta lo más importante, que es el empleador. Entonces, normally, the people who do the process with these advisors, usually, I'll say less than 15%, between 10 and 50%, have a friend who can successfully find on their own an employer who will be willing to take them in and bring them to the United States, okay? Aproximadamente un 10 al 15% de las personas que se van por esta ruta encuentran un patrocinador que está dispuesto a traerlos a los Estados Unidos. Muy pocos patrocinadores están dispuestos a charlar contigo cuando te presentas de manera individual. Ok, eso no es suficiente para ellos. Ellos no saben tú quién eres, de dónde vienes, qué te motiva a llegarte allá, cómo ellos pueden verificar tus credenciales. Si no estás
endorsado por alguna persona, pero normalmente estimamos que por ahí un 10 al 15% puede de manera normal, que vino por estas rutas, encontrar empleo con uno de estos empleadores. The funny part of that is that 10 or 15% success rate, they make it appear, these companies make it appear as everybody is a success because they get about 10 to 15% of the people to successfully find an employer. La parte un poquito trágica de esto es que esas compañías muestran que ese 10% o 15% de las personas que lograron obtener empleo por su propia cuenta son la prueba de que la ruta de ellos es una garantía para poder llegar a los Estados Unidos. A good chunk of the people who goes through them either join an agency because they just don't know any better. They just by default end up just join an agency. Or some of them obviously come around and find a company like us to join a direct employer to try to get to the United States. They have already done the certification. They find out that they have paid a lot more money than they actually needed to, but they already have done the requisites and now they are looking for employment. There is unfortunately a percentage of people who get discouraged because they are not able to complete all the requisites, particularly the English part, because many of these companies don't help on the language, and they just don't proceed. They just made an investment who end up being incomplete, and they just don't proceed. Buena parte de las personas que salen de este proceso terminan o buscando una agencia que lo reciban, no importa bajo qué condiciones, o buscando algunas compañías como las de nosotros, que por favor los entremos al proceso, independiente de que ellos ya pagaron miles y miles de dólares extras de lo que hubieran podido pagar para hacer el proceso. Y un porcentaje, no lo sé con certeza cuánto es, pero yo estimo que es alrededor del 20%, 20 al 25%, simplemente no completa el proceso. ¿Por qué? Más que todo, porque no son capaces de completar la sección del lenguaje. En algún momento o no son capaces de pasar los exámenes por alguna parte de la ayuda y simplemente terminan abandonando la inversión. So I think this basically shows to you guys what are the three routes. You can come the agency route, you can come the direct employer route, or you can pursue working with an advisor, paying them the thousands of dollars, and then most likely ended up back on looking for an agency to try to get you here, or basically looking for a direct employer to try to get you to the United States. So esta diapositiva que les estoy mostrando básicamente resume las rutas. La ruta de venir obviamente con la agencia, la ruta de venir con un empleador directo, con nosotros, a la compañía, o aquellos que siguen el camino de usar a esos asesores que terminan normalmente o con una agencia o llegando, viniendo donde nosotros, a que por favor los hicimos el placement para que ustedes tengan una buena idea de cómo funcionan las rutas de venir legalmente a los Estados Unidos. Okay, so not to talk too long, I'm just going to spend another 5 or 10 minutes. I'm going to offer the employment conditions and compensations briefly, okay? Mostly because a lot of people hear a lot of things that they don't always understand. Particularly, they hear about bonuses. Oh, they'll give you a bonus for you to come and work. So let's talk about a little bit what it is. Salary obviously is one of the most important things, okay? Voy a hablar brevemente de las condiciones y compensaciones que dan como para que ustedes se den cuenta de que estamos hablando y puedan contrastar un poquito. Sobre todo porque algunas personas oyen de que existen bonos de que si tú te empleas con tal y tal hospital o con tal y tal agencia te van a dar un bono para que ustedes entiendan un poquito de qué se tratan esas cosas. Cuando un empleador, when an employer in general is giving you a bonus, especially an employer who's going to take you for a temporary time, or an hospital that is offering you
bonus is because they are obviously looking for people, and they obviously are trying to use some of their money to incentivize people to come and work for it. Those bonuses come with attachments. They are not just given to you just because you are a pretty person, okay? Many hospitals, if they assume that that you they're going to give you a bonus for to work, is normally offered to American people, where those bonuses are mostly used to kind of help defray their relocation cost, or to incentivize the person to get a little bit of money to do certain things, but they are not for free. You have to work for a certain amount of time, and they are not given to you the first day that you show up on the door. They usually are prorated a certain amount of time, and you will have to earn it. For foreign nurses, if they were to offer a bonus, the very few places who actually offer them, is just in lieu of paying relocation fees and other fees that routinely most of the other employers pay. So, cuando estamos hablando de bonos salariales, se está hablando en general a bonos que no se los dan simplemente porque ustedes son bonitos y se los dan, sino porque ustedes se comprometen a trabajar con ellos por un cierto tiempo. Ellos los prorratean sobre un cierto número de tiempo. Obviamente, para los enfermeros nativos americanos, los bonos tienen un significado diferente que para una persona extranjera. Los enfermeros extranjeros, la mayoría de esos bonos los dan para pagar no relocalizaciones, que es lo que muchos de los otros empleadores ya están pagando directamente. Ellos simplemente te lo entregan y dicen, mira, aquí te damos un monto de dinero, tú pagas tu costo de relocalizarte y asimilarte en los Estados Unidos, simplemente en vez de que nosotros lo hagamos por ti. Salaries offered by hospitals are usually, as I explained to you, normally in the 15 to 40% higher, because they do recognize your working experience. Just to give you an idea, a person who has 10 years of experience, 15 years of experience will probably get an offer in the $40, $42 range by an employer. An agency will be paying you about $10 less, okay, for the same equivalent work. Okay, so they will be paying you. If you consider that, that will be, if you're earning $30 or $33 and somebody's paying you $10 more, you will be earning almost 25, 30% more than you will be earning if you are actually hired by a hospital, okay? Para darles un ejemplo, si una agencia te paga entre 30 y 33 dólares por la hora de trabajo, no importa cuántos años de experiencia tienes, pero si tú tienes 10 o 15 años de experiencia y un hospital te hace una oferta en el rango de los 40, 42 dólares, esos 10 dólares de diferencia, es si tú te estás ganando 30 o 33, aproximadamente el 25 al 30% más de salario por trabajar directamente con el hospital, ¿ok? Que si estás trabajando con una agencia. Beneficios. We already talked a lot about benefits. Obviously, compensation is important that you compare the benefits that you are actually offered by both parts, even though by name may look alike, they are not alike, okay? The type of health insurance, the type of vision insurance, the contributions to 401k plan, the amount of vacation that you get, the different parts make the packages offered directly by hospitals substantially better than anything that an agency can offer you. Los paquetes de beneficios, aunque a primera vista parecieran que fueran equivalentes, no lo son. Los paquetes de seguros, de salud, dental, visión, las contribuciones a tus pensiones, el número de semanas de vacaciones y los muchos otros beneficios simplemente no son comparables con los que te ofrecerían una agencia. Los hospitales ofrecen paquetes muchísimo más generosos. Ya hablamos de la parte de bonus, but there is another kind of bonus. Hospitals are often because of the shortage of nurses, offering, as I mentioned to you, offering working bonuses for people to commit for 3 months during the winter months or for a certain number of weeks to work an extra shift, and they are incredibly generous. And you can
obtain those by just picking up an extra shift for 2 months or 3 months during that period of time. That's something that an agency will never offer you, cannot offer you. Con frecuencia, como los hospitales tienen escasez de enfermeros, es muy común donde ellos, sobre todo en los meses de alta actividad, tú en el invierno, donde le ofrecen a los empleados un bono por comprometerse a trabajar un turno extra por 3 meses o por un cierto número de semanas. Son bonos bastante generosos para que tú te comprometas. Entonces, no solamente te están pagando tiempo extra o tiempo adicional, sino que te están dando un bono adicional que las agencias simplemente no ofrecen a sus empleados. Commitment. The hospitals, almost without exception, expect a 3-year commitment for their investment. These days, some of the larger agencies have dropped that commitment to about 2.5 years to work with them, but almost, many of them still require the 3 years, so they are about equivalent commitments where you go one route or the other. En términos de tu compromiso, los hospitales casi sin excepción, todos te van a exigir por lo menos un compromiso de 3 años con ellos. Las agencias, algunas agencias han bajado un poquito el compromiso a 2 años y medio. En realidad, casi sin excepción terminan haciendo los 3 años, pero son en realidad comparables el compromiso entre los dos. En cuestión de entrenamiento, in terms of training, we're looking at 2 different worlds. Agencies require that you will be actively working at your job in a hospital setting until the very day you come to the United States. Not only that, they will also, because they expect that that is the way that they can prove to the hospital where they're going to place you, that you are up to date and you have all the skills that are required to do the job, because the hospitals are not the ones who are going to give you training. Some of them offer another month, sometimes 5 weeks, and somewhere between 4 to 5 weeks in some sort of a simulation lab to try to sort of make up for some of the training that you may be missing into the American transition, and they consider that they have given you the training. Contrast that to what a hospital does. A hospital will take you, off your hand, usually around 12 weeks, about 3 months. And in many instances, as much as 6 months, they will give you a mentor and they will train you and move you through all the training and education process that you require to safely transition to your new position in the United States. En términos de entrenamiento, las agencias te van a exigir que estés trabajando hasta el último minuto antes de venir a los Estados Unidos, porque ellos necesitan demostrarle al hospital donde te van a agenciar que tú estás corriente en términos de actividad, y por lo tanto te van a exigir eso. Normalmente ellos dan un mes de entrenamiento de simulación. A veces lo hacen en alguna localización propia de ellos, a veces los hacen en algunas otras localizaciones para darte algún nivel de entrenamiento para que no transiciones desconocido, porque el entrenamiento les corresponde a ellos, no al hospital en hacerlo. En contraste, los hospitales, cuando te reciben, te van a recibir con unos programas más completos de entrenamiento, por lo menos anticipa unas 12 semanas, unos 3 meses de entrenamiento con tutores y demás, ayudándote a transicionar, y depende del servicio, de tus necesidades, pueden ser hasta 6 meses o más, donde ellos te van a dar entrenamiento para transicionar con tranquilidad. Okay. The next part is the issue of assimilation. Most agencies have a relatively good assimilation process. In some instances, they make good money out of them too, because they want to provide you with some financing to actually obtain certain things, but some of them are actually well built, so they are comparable. So what we actually offer, they offer pretty decent comparable help to help you transition to your new life.
La mayoría de las agencias, como los hospitales, tienen programas de asimilación relativamente comparables porque saben que esto obviamente es uno de los requerimientos importantes. Algunas de ellas obviamente ofrecen financiación porque eso obviamente es un negocio financiero para ellos, para ayudarte a pagar por algunas cosas, algo que los hospitales no hacen. No te van a dar, los hospitales no te van a dar financiación para que tú compres un carro. La financiación la tienes que buscar con una compañía independiente, pero los programas de asimilación son bastante equivalentes. En términos de relocalización, they are also bastante equivalentes. In terms of traveling, relocation to the United States, they are about equivalent. They all will give you help and pay you for your transportation to come to the United States. You will arrive to the corresponding place, and they will make sure that you arrive to a safe place for a certain amount of weeks, so you can actually transition without any major issues. Los programas de relocalización a los Estados Unidos son bastante equivalentes. Tanto las agencias como los hospitales pagan los costos de trasladarte a los Estados Unidos. En términos de visa, in terms of the visa, they both are looking for the same thing. They are all, as explained to you, trying to go through the I-140 process to obtain for you a permanent resident situation. There are a few little instances where some hospitals, for some circumstances, use other visa mechanisms. I'm not going to discuss that now, but in principle, all of them are going through the same visa process, which is to try to secure for you a green card, a permanent resident to the United States. In terms of family, this varies quite widely, even within the hospitals. Everybody commits to bring you, covering all your expenses to come to the United States. Tanto las agencias como los hospitales están comprometidos por pagar tu visa y tu relocalización a los Estados Unidos. Los cubren. Hay mucha variación en qué más pagan tanto los hospitales como las agencias de ahí en adelante. Los hospitales in general, hospitals in general will do all the family visa processing in the United States. So all the large expense the hospitals will pay. Most agencies, not all, will also try to pay for the family processing in the United States because for them, they will do the single filing. They not always do that. They sometimes add the lawyer fees for you to actually attend to that part. En términos de la familia, casi sin excepción, todos los hospitales pagan el proceso familiar en los Estados Unidos para que tú y tu familia le puedas extender la visa a la familia. La mayoría de las agencias cubren la parte migratoria, pero no necesariamente la parte de los abogados. Depende de la agencia. Hay bastantes diferencias. Algunas inclusive simplemente no la van a procesar, dejas que eso lo hagas completamente por tu cuenta. When it comes to consular fees, hardly anybody pays for the family processing. A few do. Here and there, a few hospitals, here and there, a few agencies may consider giving you family extension, but usually you have to come prepared to pay for your family, both the visas and the relocation to the United States, okay? Casi sin excepción, ni los hospitales ni las agencias van a pagar por el proceso familiar. Algunos dan un poquito más que otros, dependiendo del hospital, dependiendo a veces de la agencia, si están un poquito desesperados, pero tienes que prepararte que los costos consulares en general son por cuenta de los candidatos. Para terminar, to end, we basically said that hospitals in general as an employer, they don't really care much about your age. Obviously, I always tell people over the age of 50 that the commitment is on you. More than anything else, you have to present as a person who want to continue working actively in the United States, not that you're just coming here because you just want to obtain a visa, otherwise the employer will not consider sponsoring you to the United States. Agencies
without exception, will not consider you past certain age. En los hospitales, como empleadores, en principio no les importa tu edad, siempre y cuando tú demuestres, sobre todo si eres mayor de los 50 años, que eres una persona activa, que estás interesada a trabajar por un tiempo extendido, no tienen ningún problema. Las agencias, casi sin excepción, simplemente no consideran personas pasadas cierta edad. So this basically summarizes all of that, and I think I'm going to finish here. I think I spoke probably too much, and I'm going to entertain some questions, and Carrie and I will try to answer pretty much all of them, and we can go from there. Creo que con esto ya les hablé más de la cuenta. Voy a dejar de presentar, voy a dejar los que me hagan las preguntas que ustedes tengan, voy a leer las que me mandaron aquí por el chat, y Carrie y I vamos a tratar de contestárselas, ¿ok? I am Miguel Salas, nurse license, happy night. I have a master's in emergency, urgency, and catastrophe. I'm from Venezuela, but live in Ecuador. Eduardo me pregunta. Eduardo is asking me if NASH is an agency. I think I made this issue clear. Eduardo me pregunta que si NASH es una agencia. Creo que almost all of you know that we are not an agency, we are direct employers. Nosotros no somos una agencia, somos empleadores directos. Nosotros trabajamos con los hospitales con los que trabajamos para que ustedes lleguen directamente a trabajar con los hospitales, sin intermediarios, sin absolutamente nada. Nosotros somos la extensión del Departamento de Recursos Humanos de los hospitales que son partes de nuestro trabajo. We are not an agency. The hospitals are part of our network. You will work directly with the hospitals. We are an extension of their Human Resource Department of those hospitals, ¿ok? Entiendo que ustedes ofrecen becas que hay que hacer, postularse para la beca. We offer, every month we offer some kind of financial assistance. Sometimes it's a full scholarship to do the requisites. Usually it's a draw. You can enter the raffle, and whoever wins it gets it. So we offer for licensed nurses on the certain conditions and that they meet the requirements. We offer some deferral of payments. We subsidize more than half of the cost for everybody who enters the program. Nosotros normalmente todos los meses estamos rifando alguna parte del proceso para ayudarles a que les cueste menos. Anualmente, un par de veces durante el año, rifamos una beca completa donde la gente puede entrar a la rifa sin ningún problema. Las condiciones del sorteo, nosotros siempre las anunciamos. Nosotros tenemos un programa de diferimiento de pagos para licenciados en enfermería que tienen algunos problemas monetarios, porque nosotros a todo el mundo le subsidiamos más de la mitad de los costos de hacer los 3 requisitos. Pero algunas personas que tienen algún problema financiero, a todo el mundo le ofrecemos otras formas de pago. A algunas personas les ofrecemos algunos deferimientos de esos pagos siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, pasen una entrevista. Este programa nos los pueden preguntar en a través de nuestros grupos de WhatsApp, para que ustedes, si quieren aplicar, puedan aplicar. Ok, so la pregunta que nos hacen es si después de los 3 años se puede seguir trabajando en el mismo hospital. If after the 3 years you can continue to work in the same hospital. And the answer is absolutely yes. La respuesta es absolutamente sí. La oferta laboral, the job offer, is permanent. It's not for 3 years. The hospital wants you to continue working for them for at least the 3 years, but then they almost, with no exception, they would like you to continue to work for them the rest of your professional life. Las ofertas laborales son indefinidas
indefinidas con un compromiso mínimo de 3 años, el hospital quiere, inclusive más del 80% de las personas que trabajan para los hospitales continúan trabajando con ellos. Ellos quieren que ojalá termines el resto de tu carrera profesional con ellos, ¿ok? While I read these questions, let's start asking some questions. Mientras que sigo leyendo las preguntas, María, adelante. María José. Hola, mi nombre es María José, soy de Chile. Quisiera hacer una consulta con respecto al trabajo, que hablaba sobre el trabajo que te exigían trabajar mínimo 1 o 2 años cuando tú postulabas. Pero en mi caso, por lo menos, Chile, hay mucha desempleabilidad. Yo ahora estoy trabajando, pero ¿qué pasa si quedo sin trabajo? ¿Cuánto me va a afectar eso tener alguna propuesta laboral en Estados Unidos? Ok, permíteme, le traduzco tu pregunta a Carrie. Voy a pedirle a Carrie que te la conteste. So Carrie, she's a nurse from Chile. She knows that there is a commitment of working prior to coming, about have 1 to 2 years of recent experience. She wants to know if while during the process she loses her job, if that will impede her to obtain a job offer from one of the hospitals in the United States. So in other words, what does recent experience mean for one of the hospitals? Okay. Yeah. Hi, Maria Jose. So recent experience, if you've worked, if you were, let's just say you just lost your job, but you've been working for 2 years before that. The hospitals are very willing to say, oh, you haven't worked for 6 months or you haven't worked for 7 or 8 months. They're okay with that. We'll encourage you to get another job in a hospital so that you've got current experience before you come to the US, but the hospitals will still meet with you. So if you have 1 year off and you can say, I was studying for my NCLEX, I was studying my English, that seems to be okay. But the hospitals like it best when you are currently working, when you interview. So, la mayoría de los hospitales son bastante generosos. Si tú te retiraste relativamente reciente, en el último año o 2 de tu trabajo, no te van a poner ningún problema porque consideras que estás corriente en tu trabajo, ¿ok? La pregunta es, si tú ya llevas varios años, 4 o 5 años sin trabajar, los hospitales van a considerar que no tienes experiencia, que no estás al día. Ellos quieren que tengas una experiencia un poquito más al día, o así sea un turno, un par de turnos, pero que muestres que estás un poco más al día. Entonces no dejes pasar mucho tiempo sin que completes el proceso, sin que no estés trabajando, ¿ok? Gracias. Mira, lo que pasa es que yo trabajo en una universidad, entonces yo en la mañana superviso alumnos en el hospital y en la tarde hago clases, pero no hago turnos como tal en el hospital. So there is a difference hay una diferencia cuando eres docente. So there is a difference when somebody works as a professor, as a nursing professor. Hospitals consider that you are current in general if you are a nursing professor, especially if you are supervising students who are working at a hospital, doing the rotations at the hospital. They consider you current. They'll treat you as being, from a knowledge perspective, you are up to date. Okay? Carrie, correct me if what I'm saying is not 100%. Cuando se trata de personas que trabajan en el área docente, en el área de profesores, en el área docente de enfermería, los hospitales los consideran que están al día, porque consideran que tú estás trabajando activamente, enseñando en la profesión, revisando lo que están haciendo los estudiantes, etcétera, etcétera. Así que te consideran corriente. Así que tu trabajo docente es básicamente equivalente al trabajo asistencial. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Ok, muy bien.
Hugo. Muy buenas noches acá en Colombia. Hola, Hugo. Mi nombre es Hugo Huérfano, yo soy enfermero licenciado en enfermería. Yo también te tengo una pregunta, el tema de los costos. Pues yo sé que aquí en Colombia, pues ustedes nos hablaron de 15 cuotas de $200, ¿cierto? Mensualmente. Pues tener la plata uno de 200, pues nosotros tenemos la intención de, ya venimos como trabajando este proceso hace un año, revisándolo con mi esposa, pues yo soy casado, tengo un hijo de 10 años. Y estamos como, pues yo estoy muy interesado en irme, ¿sí? Por el tema de, pues, de capitalizarme y pues también construir un estilo de vida diferente. El tema es que, pues el tema de los costos para irnos, pues nos representa un valor adquisitivo bastante alto. Eso cómo nos pueden ustedes ayudar, en este caso, para nosotros poder hacer el proceso, ¿ya? Porque pues aquí nos representan 12 millones de pesos, que para ustedes son $3.000, pero para nosotros es alto, pues, por el peso colombiano, ¿no? Como ustedes saben, pues es un valor muy adquisitivo. Y ese tema allí, ¿cómo se podría manejar con ustedes o cómo nos pueden ayudar o qué podemos hacer nosotros para de pronto hacer pues ayudarnos en la economía, ¿ya? Hugo, tu situación no es diferente de la situación de los enfermeros de República Dominicana o Argentina o los bolivianos. Todo el mundo, obviamente, $3.000 que en Estados Unidos te los ganas en 2-3 turnos, ya te ganaste los $3.000. En Colombia o en Bolivia o en Paraguay o en Argentina son obviamente montos que son diferentes. Varias cosas para que a ti te quede claro. Primero, nosotros tratamos, inclusive con enfermeros colombianos, hace casi una década, de darles el proceso completamente gratis, pagado por el hospital todo. Y te cuento que 60 enfermeros colombianos a los que les hicimos la oferta de que entraron al proceso, donde les ofrecimos ayudarles a hacer los 3 requisitos sin ningún costo. Ninguno me llegó a los Estados Unidos, ninguno. Porque cuando no hay un compromiso financiero con el proceso, simplemente no lo valoran. Y cuando el inglés se pone un poco complicado o prepararse para el NCLEX requiere un poco más esfuerzo de lo que ellos quieren darle, las excusas abundan y como no hay un compromiso y el dinero lo estamos invirtiendo nosotros, retirarse del proceso es muy fácil. Nosotros decimos que financiamos la mitad de los costos, pero no los financiamos completamente y ofrecemos ayuda financiera que lo paguen en las 15 cuotas. Ofrecemos otras cuotas un poco más bajas para los que lo necesitan. Cuando te hablas con el asesor, ellos te ofrecen otras cuotas, ¿ok? Si las necesitas para poderte colaborar. A enfermeros licenciados, profesionales jefes de Colombia como tú, hay un programa de diferimiento de pagos donde tienes que pagar una pequeña parte, pero el resto te lo diferimos para cuando ya estás trabajando en los Estados Unidos. Todos aquellos que están en esta reunión que me están escuchando, ese no está abierto para todos. Tienes que pasar por un proceso, puedes aplicar. El comité se va a reunir contigo, va a mirar quiénes eres, cuáles son tus necesidades, vas a pasar por una entrevista. En muchísimos casos se aprueban, en algunos casos no te lo aprueban, pero puedes con mucho gusto aplicar. Con mucho gusto nos puedes mandar un correo por el WhatsApp, me lo puedes mandar. Yo te doy el correo a la persona a la que le tienes que escribir, llenas el formulario, ellos te van a entrevistar, ella te va a entrevistar, uno de ellos te va a entrevistar y el comité se va a reunir y te va a decir si te aprueban el diferimiento de pagos o no. Recuérdate, Hugo, que no te van a diferir todo, te van a diferir la mayoría, pero no todo. ¿Ok? Espérate que apagaste el micrófono. ¿Te quedó claro, Hugo? Oh, correcto. Muchas gracias, David. La verdad, eso es lo que yo estaba como esperando de pronto de ustedes, porque no, yo soy muy interesado y estaba precisamente hablando con mi esposa porque yo le decía a ella, pero nosotros llevamos más de 10 años trabajando en el sector salud y pues la estamos interesados por eso irnos allá y también darle una experiencia de vida a mi hijo de forma diferente. Yo le decía, pero igual los costos también no nos da. Pero claro, como tú dices, me parece muy bien porque eso debe merecer también un tema como de respeto y de tener un interés de irse. Pero sí estoy muy interesado, la verdad, sí quiero comenzar el proceso, pero ustedes me dirán para cuándo podría comenzarlo para yo pues, darle cabida.
Ok. ¿ya? Y comenzar el proceso, que estoy muy interesado en hacerlo. Pues inicialmente me iría yo porque pues yo sé que pues por temas de dinero, pues me iría yo primero y después me llevaría a mi esposa. Mi esposa también es enfermera. Yo no dejaría a la familia atrás. Ah, vean. No, después Por hablamos aquí de está mi eso. esposa. No la dejes atrás. Ujú. Llegan para que les hagan la visa al mismo tiempo. Inclusive nosotros ayudamos cuando es la familia, los dos son enfermeros, están haciendo, se los ayudamos a hacer simultáneamente. No dejes a la familia atrás por Ujú. cuestión de lo que se demora en sacar las visas. Las visas cuando lo hacen en proceso de familia salen todas al mismo tiempo y te cuestan muchísimo menos. Ok, sí, porque yo tengo mi esposa es enfermera también de profesión. Ujú. Entonces la idea es irnos los dos, pero ella me dice, no vayas usted primero y después Ujú. cuando usted esté allá nos vamos con usted. Entonces pues yo también le dije lo mismo. Yo le dije, no, mi amor, pues es que yo soy, pues somos familia, yo como me verse en usted, usted es mi No. esposa, entonces pues yo sentirme solo por allá como difícil, ¿no? No. Mejor se van en familia y hacemos el proceso simultáneo. Llegan, los ponemos o en el mismo hospital o por lo menos en 2 hospitales en la misma ciudad que estén trabajando en el mismo sitio. Y a nivel de esto, mucho más fácil para la asimilación, costos, todo. Llegan todos al mismo tiempo. Y por lo menos ella también tendría que ir el proceso de los exámenes, del TOEFL, del ENCLE, de Si todo quiere, eso. si quiere trabajar como enfermera, absolutamente sí. Si no quiere trabajar como enfermera, solamente venir como cónyuge, no lo necesita, pero ella es enfermera. Ujú. Inclusive hace el proceso si los dos son enfermeros jefes, hablas con esto y como los dos son enfermeros, con seguridad les podemos a uno de los dos diferir completamente los costos. Hola, hola David, buenas noches con Amy. Hola, Neidy. Tengo una pregunta. Nosotros estamos en estos momentos en Colombia, en la ciudad de Cali, estamos trabajando en la parte administrativa. Esa parte administrativa también es válida para el tema Mira mi cabeza. hospitalario. Mira mi cabeza. Ok, solamente lo asistencial. Ajá. Tienes que coger por lo menos un turno a la semana, tienes que pasarte durante el próximo 18 meses, tienen que tomar algunos turnos asistenciales, tienes que mostrarle al hospital que estás al día. Yo entiendo que ganan mucho más plata a nivel administrativo, pero tienen que tener experiencia reciente asistencial. Ok, sí, claro, para poder dejar. Ok, David. Okay. David, te agradezco mucho. Entonces, David, me quedaría atento a lo que usted me envíen o cómo sería para dar mis datos o cómo hacemos. Escríbeme por WhatsApp y por ahí te contestamos. Y por el WhatsApp, ¿por dónde? ¿Qué WhatsApp te escribo? Que no tengo el contacto. Ah, los que dejaste acá. Ok. Sí. Ok, gracias. Qué pena. Ahí están en la pantalla. Listo, ya lo noto. Listo, gracias, David. Gracias, David. Ok, gracias a ustedes. Cintia, adelante. Cintia, Buenas noches. buenas noches. Ya estoy hablando, yo soy el licenciado Miguel Sara. Yo soy venezolano, pero trabajo aquí en el Ecuador. Yo pues ya tengo varios años de experiencia como licenciado en enfermería. Tengo 2 diplomados, uno en instrumentación quirúrgica y otro en medicina forense, legal y criminalística. Ambos son dados por 2 universidades de Venezuela. Y terminé una maestría en emergencias, urgencias y catástrofes. Actualmente, pues, me encuentro laborando en un instituto tecnológico donde formamos profesionales en técnicos superiores en enfermería. Mi pregunta es la siguiente. Yo he querido ir también para los Estados Unidos para ver si puedo laborar como tal. Y aquí, pues claro, ya formé una familia. Mi esposa que actualmente dentro de un mes se gradúa como técnico superior en enfermería. Y en los actuales momentos yo laboro en este instituto dando clases, pero tengo también un antecedente de que también laboré como enfermero titular en un seguro durante la pandemia, en plena pandemia, pues, bueno, se necesitó, pero tuve que aplicar para eso, para laborar ahí también. Entonces yo quisiera ver de qué manera nos ayudan a nosotros, primero para la adquisición de visa para entrar al país, y segundo,
en el momento que uno ingresa al país, ¿cómo hace uno para la cuestión del domicilio? Si aceptan a la familia, somos 3 personas, somos mi pareja y un niño de 10 años en este caso. ¿Cómo haría para ayudarnos a nosotros? Okay. Y al mismo tiempo pudiésemos ambos, si hay la posibilidad de llegar a trabajar. Ok, escúchame, una cuestión de tiempo. No quiero que creas que es que te estoy no contestando la pregunta. Esas preguntas que ustedes me acaban de hacer son las que contestamos diariamente, 2 veces al día en las reuniones informativas. Aquí en el enlace se los estoy dejando las reuniones. Todos los días tenemos 2 reuniones donde contestamos absolutamente todo ese tipo de preguntas. La oferta, a quién le hacemos la oferta, cuándo llegan, proceso de asimilación, dónde van a llegar, cómo los vamos a entrenar, todo el asunto. Te ruego, te pido, por cuestiones de tiempo, porque ya son las 8:50 casi, ya nos pasamos más de 20 minutos. Ahí les estoy dejando en el chat, por favor, ven a una de las reuniones informativas. Mañana es jueves. Mañana jueves hay uno a las 8 de la mañana hora de Chicago. Son las 8:45 de la noche en Chicago en este momento. O a las 6 de la tarde. Por favor, no te estoy evadiendo la pregunta. Por favor, ven a esas reuniones. Tenemos muchísimos venezolanos. Te contestamos todo ese tipo de preguntas. ¿Ok? A las 6 de la tarde. Puedes venir a las 6 de la tarde hora de Chicago. Hay una reunión también. Ahí les estoy dejando los enlaces. Cópienlos, por favor. ¿Ok? Lo vuelvo a dejar con mucho gusto. Son los mismos que dejamos en los grupos de WhatsApp. Ok. ¿Ok? Vengan a una de las reuniones informativas. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti. David, I am going to interrupt you for just one moment and remind you about time check. Yes, that's exactly what I said. I'm only going to answer one last question. Okay. And then we're going to finish. Me da pena porque yo sé que hay muchas manos levantadas y con mucho gusto me las pueden escribir y yo se las contesto en un momento, pero por honrar el horario para todo el mundo, voy a contestar una última pregunta. Alguien me preguntó aquí en el chat, quiero contestarle esa pregunta. Me dice, yo oí que a todo el mundo le dan $5,000 de bono al llegar a los Estados Unidos. Carolina, yo no sé dónde oíste eso, ¿ok? So she's saying that she heard that everybody will get a $5,000 bonus when they arrive to the United States. Carolina, yo no sé dónde oíste eso. Casi ningún hospital que está pagando casi $50,000 a nombre tuyo te va a dar un bono de $5,000 al llegar a los Estados Unidos. No sé dónde sacaste esa información, pero casi ningún hospital, por no decir ninguno, te va a dar $5,000. Si llegas a oír, sobre todo de alguna compañía asesora, yo conozco un par de ellas en particular que dicen, no, vete a este hospital que te va a dar un bono de $5,000, de $10,000, de $15,000. Esos bonos son para pagar lo que normalmente los hospitales ya están pagando, que son un bono de transporte, de relocalización. No es una plata que te la van a dar porque te la van a dar en adición. Significa que te dan eso en vez de pagarte por llegar a los Estados Unidos, en vez de darte un mes de asimilación. Entonces, en vez de que ellos paguen y te den todo eso, simplemente te están entregando un bono y te están comprometiendo por ese bono a trabajar, dependiendo del contrato que vas a firmar con ellos, por lo menos que lo vas a recibir durante un año, o te van a dar una porción este año y una porción el segundo año de tu año de trabajo. Entonces quería contestar eso porque yo sé que hay algunas compañías un poquito, no me gusta hablar mal de nadie, un poquito inescrupulosas, ¿ok? Digámoslo así, que ponen esos anuncios sabiendo claramente lo que ellos representan. Entonces, ningún hospital da un bono de $5,000 en adición de haber pagado, porque los hospitales terminan invirtiendo en ti más o menos unos $50,000. Ellos no te van a dar un bono de $5,000 en el momento que tú llegas a los Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien. Me da pena. I'm sorry with everyone else. Voy a dejarlo por aquí. Ahí tienen mi WhatsApp. You have our WhatsApp.
don't hesitate to send us the questions on our WhatsApp. No duden en mandarnos las preguntas en el WhatsApp. ¿Ok? Yo les contesto a todos los que no se los pude contestar. Thank you everybody for coming. Thank you everyone for coming. We'll expect you guys here next week. I hope that we were able to shed some clarity on some of the routes of coming to work, in the United States. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much. That was a great presentation. So thank you. Thank you for answering those questions. Okay. Thanks, everyone. Buenas noches a todos y muchas gracias. Nos pueden escribir por el WhatsApp, les contestamos preguntas. Siempre pueden entrar a las reuniones informativas y les ayudamos a contestar más preguntas. Buenas noches a todos. See you next week. Okay. Nos vemos la próxima semana. Okay. Bye-bye.